Hola, hoy les vamos a presentar un video informativo acerca de bobinas. Vamos a hablar sobre las características de las bobinas, la fabricación de bobina, los tipos de bobinas y los símbolos de bobinas. ¿Qué es una bobina? Una bobina, o llamada también inductor por su forma en espiral de alambre enrollado, es un componente de los circuitos electrónicos por el cual su funcionamiento es almacenar energía en forma de campo magnético. Fabricación de bobinas. Están fabricadas por alambres o hilos de cobre esmaltado. Hay bobinas con núcleo de aire o núcleo de dicho material ferroso, para así poder aumentar su capacidad de magnetismo. También se fabrican de pequeños inductores utilizados para frecuencias muy altas, con conductores que pasan por un cilindro de ferrita. Para comprender el funcionamiento de una bobina hay que empezar por saber que todo cable por el que la corriente circula va a tener a su alrededor un campo magnético, en donde es función el sentido de flujo del campo el que va a establecer la ley de la mano derecha. La bobina almacena energía en forma de campo magnético cuando aumenta la intensidad de corriente, devolviéndola cuando ésta disminuye. Matemáticamente se puede demostrar que la energía almacenada por una bobina con inductancia que es recorrida por una corriente de intensidad como consecuencia de la elaboración de la bobina con espiras de cable. El campo magnético va a ir circulando por el centro inductor y va a cerrar su camino por la parte externa. Una característica a destacar de la bobina es que se opone a un cambio brusco que se dé en la corriente que va circulando por ellas. Tipos de bobinas. 1. Fijas. Bobinas de núcleo de aire. El conductor se arrolla sobre un soporte hueco y posteriormente se retira, quedando con un aspecto parecido al de un resorte o espiral. Bobina de núcleo sólido. Su núcleo, por lo general, suele ser un material ferromagnético, metálico, y posee valores de inductancia mucho más elevados. Bobina de nido de abeja. Por su forma de bobina se consiguen altos valores inductivos. Se utilizan en los circuitos sintonizadores de aparatos de radio, en las gamas de onda media y larga. Bobinas de núcleo toroidal. Por su flujo generado no se dispersa hacia el exterior, ya que su forma se crea un flujo magnético cerrado, dotándolas de un gran rendimiento y precisión. Las bobinas de ferrita. Las bobinas de ferrita enrolladas sobre un núcleo de ferrita, normalmente cilíndricos, son aplicaciones en radio. Es muy interesante desde el punto de vista práctico, ya que permite emplear un conjunto con antena colocándola directamente en el receptor. 2. Las variables. Este tipo de bobinas ajustables normalmente son de inductancia y se produce por desplazamiento del núcleo. Las bobinas blindadas pueden ser variables o fijas. Son encerradas dentro de una cubierta metálica en forma de cilindro cuadrado. Partes de una bobina. La bobina se conforma de diferentes partes que juntas posibilitan el proceso. Devanado inductor. Conjunto de espiras que producen el flujo magnético al ser atravesado por la corriente eléctrica. Culata. Pieza de material ferromagnético que se encarga de unir los dos polos de la máquina. Pieza polar.
parte del circuito situada entre la mencionada culata y el entrehierro. La región situada en el aire entre dos polos. Esta última incluye el núcleo y la expansión polar. Núcleo, parte del circuito magnético a la que rodea el devanado inductor. Expansión polar, parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea el entrehierro. Polo auxiliar, polo magnético formado por devanados enfocado a mejorar la conmutación del circuito. Características de las bobinas. 1. Tienen una permeabilidad magnética. 2. Los materiales ferromagnéticos son muy sensibles a los campos magnéticos y producen unos valores altos de inductancia. 3. Factor de calidad es la relación la inductancia con el valor ámico del hilo de la bobina. La bobina será buena u la inductancia Esmer que el valor óhmico debe al hilo de la mama. La historia de las bobinas. Tesla construyó sus primeras bobinas en primavera de 1891, ya residiendo en Estados Unidos desde 1884. Basándose en las investigaciones iniciales sobre voltaje y frecuencia del físico William Crookes, Tesla diseñó y construyó una serie de bobinas que produjeron corrientes de alto voltaje y alta frecuencia. Estas primeras bobinas usaban la acción disruptiva de un explosor o chispero en su funcionamiento.